Vamos arrancando la última clase, ¿sí? Lunes que viene es feriado, miércoles que viene pósters, viernes entrega de proyectos finales, ¿sí? ¿Preguntas al respecto? ¿Todos saben cómo imprimir un póster? Sí. ¿Todos saben qué poner en un póster? ¿Todos saben que no tienen que pasar más de 1 hora en un póster, trabajando en un póster? ¿Sí? No se pasen un montón de tiempo trabajando en el póster. Si quieren pasarse a una AI y que le genere el póster con el proyecto, no me molesta. ¿Sí? Nunca usé una AI para esto, pero si quieren probar, no me molesta mientras no haya nada falso. O por ejemplo, no me hagan esos. LinkedIn está lleno de estos posts de gente que genera cosas con AI. Que por ejemplo, si hay dados, dice, la probabilidad de la base de Machine Learning, y el dado es exactamente. O los que me encantan son los 8 científicos que revolucionaron la ciencia, y hay 9 caras. O sea, no hagan eso, por favor, si lo piden. No pongan nada de eso en un póster, pero minimicen el tiempo de póster, trabajen el póster, trabajen más en el proyecto, ¿sí? Y la idea de la sesión de póster es que estén ahí presentando, porque también puedan ver lo que hicieron nosotros. Así que la sesión de póster va a durar 2 horas. Diría, ten 1 hora parados en su póster, 1 hora recorriendo a los otros, más o menos. Si están solos, o sea, si trabajaron solos, también pueden dejar el póster solo por un tiempo. Si son 2 o 3, que ahí siempre se queda en el póster, mejor. Pero bueno, la idea es que ustedes también puedan ver lo que hicieron los otros. Y si quieren invitar a gente, ya sea compañeros, profesores o gente a ver los pósters, más que invitados, a que inviten. Sí, seguro yo mande un par de mails en las cadenas de la facultad, a ver si alguien quiere pasar. Pero si siéntanse libres de invitar a quien sea. Eso con respecto a los pósters. Bueno, después tienen 2 días más para mandar el proyecto. ¿Está bien? Ok. ¿Hay algún formato? De PDF. No, digo, con los pósters. Diseño, digamos. No, tienen que entrar en el panel que es 80-90 centímetros de ancho, o sea, como 2 metros de alto, así que nadie va a hacer un póster de 2 metros de alto. El único constraint son esos 80-90 centímetros de ancho. Después el formato. Para mí un póster tiene que ser visual. ¿Sí? Imágenes, bullet points. ¿Sí? Por ejemplo, motivación, 3 bullet points, metodología, 3 bullet points, resultado, 3 bullet points. Imágenes. ¿Sí? O sea, es más que nada una ayuda visual para el que está con ustedes, puede ir viendo, no llenen un póster de texto, porque nadie lo va a leer. Yo no lo voy a leer. ¿Sí? ¿Largo del PDF? Entre 7 y 12 páginas. Eso está en la página. Por supuesto, es un poco subjetivo, que se usan letra más grande, letra más chica. O sea, es un reporte, o sea, que tenga el largo de un reporte completo. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea de la clase de hoy es, bueno, poder tener un tiempo al final también para hacer preguntas un poco más libres. Pero lo que había pensado para hoy es hacer un poco la recapitulación sobre los temas de la materia, un poco consolidar lo que ya vimos, hablar de 1 o 2 algoritmos más, un poco la pasada, pero me parecía que era más importante tal vez afianzar ciertos conocimientos más que tirarles algo nuevo completamente. En parte esto también aplica cuando da una charla, pero cuando uno va a dar una charla, uno está pensando que la audiencia se va a llevar 3 mensajes importantes. Sí, la gente no retiene tanta información, yo no retengo tanta información. Entonces un poco lo que presenté hoy es ¿cuáles son los mensajes que quiero que se vayan de esta clase? ¿Sí? Si el día de mañana les interesa volver a entender cómo funciona una PIN, están las notas, están los papers, sí, pero la idea de hoy es que tengan el pantallazo general de qué es lo que se hace, que es un poco volver a la primera clase, ¿sí? Pero con todo lo que vimos durante el cuatrimestre, ¿sí? Y obviamente mencionar un par de cositas más técnicas ahora que ya tenemos las herramientas para eso. ¿Sí? Entonces, hay que cerrar esta chiquitita. Muy bien. Entonces, habíamos comenzado un poco la motivación
Vamos a borrar el dado feo. Hemos comenzado la clase clasificando de una manera un poco brusca, tosca y aproximada metodología científica o métodos entre los que eran basados en teoría, ¿sí? En teorías físicas, y métodos basados en datos. Hemos dicho, de este lado derecho, tenemos lo que tradicionalmente es Machine Learning, Intelligence, Deep Learning, estadística, etc. De este lado tenemos más teorías basadas en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Física basada en ecuaciones diferenciales, leyes de conservación, etcétera. Lo cual es una gran simplificación de que lo que es la ciencia en sí. ¿Sí? O sea, ya está bien y está mal al mismo tiempo. Es importante decir que ya no están simplificados. Obviamente las teorías físicas históricamente han usado datos para construirse en la interacción entre la realidad y la teoría, pero un poco lo que está tratando de marcar esta dicotomía no es tanto el funcionamiento en sí de la ciencia, ¿sí? Sino más la metodología que usamos tal vez para aprender algo de la naturaleza. ¿Sí? A diferencia de métodos basados tal vez en teoría, donde tal vez uno realiza un experimento, iteraba, construye una teoría, veía si la tiene predecida, etc. Tenemos toda esta familia de métodos donde un poco la filosofía es diferente. Y es, dame un montón de data y voy a aprender qué hay ahí. ¿Sí? Entonces, eso sí es un cambio un poco conceptual en cómo encaramos un problema científico. Entonces, esa es un poco la dicotomía que esta recta está tratando de marcar. ¿Sí? No tanto la dicotomía entre la teoría no usa datos, la ciencia de datos no usa teoría, usa ¿sí? Es más una cuestión de qué metodología usamos justamente para construir mejor teorías y mejor entendimiento científico. Y un poco lo que habíamos dicho es que en un mundo ideal uno se quiere parar en el medio, en lo que habíamos llamado modelado híbrido. Y que también habíamos dicho que muchas veces en la literatura esto es lo que se conoce como Physics Informed Machine Learning. Entonces, de nuevo, no voy a defender mucho esto desde un punto de vista epistemológico. Estoy un poco en desacuerdo con esta dicotomía desde un punto de vista conceptual. ¿Sí? Pensémoslo simplemente desde un punto de vista metodológico. ¿Sí? Entonces, dentro de esta familia de métodos, de donde nos parábamos en esta clase, ¿sí? Que hemos dicho que hay distintos métodos para hacer esto, pins, nodes, UDIs, etc. Un poco la filosofía, después de haber visto esos métodos, era hay ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que describen la física del sistema, pero tenemos componentes dentro de las ecuaciones diferenciales que queremos aprender. ¿Sí? Entonces eso es un poco conceptualmente diferente de, por supuesto, lo que se hace en Machine Learning tradicional. Donde Machine Learning tradicional estamos viendo Machine Learning hace 10 años. Empezando Machine Learning en los 50. ¿Sí? Eso es lo que se hace siempre en la literatura científica. Cuando uno está haciendo algo dice que todo lo demás es tradicional y clásico, y uno es novedoso. En fin. Entonces, cuando se dice Machine Learning tradicional, se está pensando en eso. Y si uno agarra un problema, un sistema físico, y le fitea una red neuronal profunda, un random forest, y no le pone ningún tipo de estructura, ningún tipo de conservación, es simplemente lo que se llama data drive. ¿Sí? Solo datos. Que es un poco diferente que lo que uno hace cuando uno trata de ajustar un modelo de osciladores armónicos a observaciones. Sí, o ver si un modelo de osciladores armónicos describe bien cierto comportamiento. Entonces, eso es lo que estamos pensando acá, y acá es donde digo todas esas familias de métodos, ¿sí? Que
vimos en la clase. Y lo que habíamos dicho es que, a grosso modo, estos métodos se clasifican en 3 familias. Entonces, primero, antes de las 3 familias, no, vamos a ver. Entonces, habíamos visto primero, uno podía usar esto para 2 tipos de problemas, ¿sí? Lo que es modelado directo, forward, o modelado inverso. ¿Sí? Entonces, en el modo directo siempre estamos queriendo describir cuál es el output de un sistema físico. ¿Sí? Si te doy las ecuaciones de Navier-Stokes, resolver el flujo de un fluido. Si te doy las ecuaciones de Schrödinger, resolver la ecuación de onda. Y en el modelado inverso, uno asume que hay un modelo forward ya prescrito, ¿sí? El sistema se comporta en base a las ecuaciones de Stokes, y uno trata tratando de hacer un tipo de aprendizaje o inferencia dentro de eso. ¿Sí? Entonces, mucho de lo que llamamos modelado inverso hoy día cae, ¿sí? Dentro de lo que se hace en Machine Learning, ¿sí? Pero esto también es lo que tradicionalmente se conoce como Data Manipulation. ¿Sí? Que también es un gran campo dentro de lo que es modelado inverso. Entonces, Data Assimilation Machine Learning, sí y no, tanto como estadística en Machine Learning. Es un poco la misma discusión. Ya hemos dicho que dentro de estos 2 problemas había 3 grandes familias de métodos. ¿Sí? Familias de métodos. Entonces, ¿cuáles son las 3 familias de métodos? No de UDT. Esos esos pertenecen al 2 de las familias de estos. Discretos. Antes. Simuladores. Primero teníamos simuladores. Y después teníamos constraints suaves, o sea, restricción suave. Suave. Y restricción fuerte. ¿Bien? Y todos estos, pues se los puse así. Se pueden usar tanto por modelado forward como por modelado inverso. ¿Sí? En general, los simuladores se entrenan para simplificar lo que es el modelado directo. ¿Sí? Por ejemplo, resolver la ecuación de Schrödinger de una manera más eficiente, o más, no más eficiente, más rápida. Eficiente está mal. Es más rápido, no es sobre eficiencia, simplemente sobre capacidad de cómputo. ¿Sí? Y uno, ¿por qué quiere resolver la ecuación de Schrödinger muy rápidamente? Porque uno no quiere resolver la ecuación de Schrödinger una vez, la quiere resolver 1.000.000 de veces. ¿Por qué la quiere resolver 1.000.000 de veces? Porque en el fondo no está pensando en el modelado inverso. Entonces, dentro de estas 2 familias de métodos, esto es lo que es difícil. ¿Sí? Por ejemplo, en el departamento de biofísica, en Stanford estaba el chiste, que es el equivalente al non-quantum non-physics, así que no es un chiste que está bueno hacer. Pero el non-quantum non-physics de los geofísicos es que si uno no trabaja en modelado inverso, no está haciendo geofísica. Es una manera de ningunear todo lo que se hace en modelado forward, un poco diciendo, correr una ecuación la puede correr cualquiera, correrla 1.000.000 de veces solo no se hace yo. De nuevo, es el equivalente al non-quantum non-physics, es un mal chiste, estamos en contra, pero para dar un poco la dimensión de cómo, bueno, acá esto es mucho más difícil computacionalmente, y la idea
de hacer emuladores es porque uno en el fondo está pensando en modelado inverso. Entonces, ¿por qué uno quiere resolver la ecuación de Schrödinger de una manera rápida? Porque quiero probar 40.000, 1.000.000 de moléculas para ver cuál tiene el efecto que yo quiero para crear la droga que quiero que haga yo. Entonces uno está pensando en el fondo del modelado inverso. Y de esto habíamos hablado un poco, había dado un par de ejemplos, pero nunca vimos metodología pura, porque en el fondo los emuladores, si bien usan soluciones físicas para ser entrenadas, caen más dentro de lo que es el machine learning tradicional. ¿Sí? Es decir, entrenar una red neuronal enorme para que de alguna manera aprenda algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un emulador, ese ejemplo de emulador, podría ser una ecuación diferencial, esto es un dominio, ¿sí? Hay condiciones de borde, esto podría ser X e Y, esta es la viscosidad, una parte y una condición inicial, ¿sí? Y puede tener otras cosas que uno pone como input, ¿sí? Entonces esto es lo que es el input del modelo. El modelo físico. Y uno después pasa esto a través de una red neuronal. Por lo general, cuando trabajamos con imágenes, son redes neuronales convolucionales. Y lo que devuelve esto, por ejemplo, la solución. Entonces podría ser, para el caso de un fluido, podría ser la velocidad del fluido. La velocidad del fluido. Y esto sería un ejemplo emulador para algoritmos. Sí, para las ecuaciones del fluido. Entonces uno le da un input, viscosidad, condición inicial, algo que prescribe las condiciones de contorno, etcétera, etcétera. Una red neuronal para que mache exactamente el campo de velocidades, por ejemplo. ¿Y cómo uno entrena esto? Sí, esto se entrena generando muchos inputs y outputs con la ecuación diferencial original y entrenando la red neuronal para que emule lo que está haciendo el solver numérico. Si todo anduvo bien, cuando ahora le doy un input nuevo, me debería generar una solución que es aproximadamente la siguiente. Entonces, desde el punto de vista metodológico, esto es más, o sea, si bien se usa conocimiento físico, se usa poco. ¿Sí? Entonces, habíamos visto este diagramita en el cual teníamos, sería modelado físico, teníamos, no quería tanto forward, problemas que son forward y problemas que son inverse. Y teníamos que uno podía estar más o menos física, este diagramita, donde están los emuladores, constraints suaves y constraints fuertes, ¿sí? Entonces, en general, este modelo usa muy poquito de la física, es más que nada un modelo de deep learning. De nuevo, el foco está, queremos resolver el problema directo para poder hacer el modelo de inverso lo más rápido posible. Después tenemos las selecciones suaves, ¿sí? Del cual el método cabecera para hacer esto son las pins. ¿Está bien? Ya habíamos visto también, las pins tenían dos modos, ¿sí? Modo 1 y modo 2.
y uno podía usar la PIN para ambos, pero en el fondo el gran interés con la PIN es para hacer modelado inverso. ¿Sí? Uno lo puede usar para hacer modelado directo, sí, también, con una PIN chiquitita. Uno podría usar para hacer modelado directo, pero en general, un solver numérico en términos de eficiencia, cómputo y demás, tiende a ser mucho mejor que una PIN. ¿Sí? Para modelado forward, para modelado inverso, uno empieza a ver las ventajas de la PIN. ¿Sí? O sea, no está aprendiendo no solamente la solución de la ecuación diferencial, sino también todo lo que está debajo de la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, el campo de discos. Ya habíamos dicho también que en la última familia de métodos teníamos las nodes y las UDIs. Y también habíamos visto que en este caso uno lo puede usar para modelado directo, pero en realidad lo que interesa es el modelado inverso, es aprender la ecuación diferencial con datos. ¿Sí? Si uno quería resolver la ecuación diferencial, uno usaba un solver numérico. ¿Sí? El problema que uno quiere resolver con una UDI es justamente aprender la física que uno no conoce. ¿Sí? Y es para lo cual uno usa una UDI o una node. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, volviendo al principio, habíamos dicho que en todos los casos, y no importa en cuál de esas tres familias de métodos estamos, ¿sí? En todos los casos, y esto es en general, en cualquier problema de, de estadística, de machine learning, en todos los casos, el problema se reduce a un problema de física. Problema de optimización, en general lo utilizamos como problema de minimización. ¿Sí? Esto aplica a cualquier método de estadística, machine learning, deep learning, física, química, biología. O sea, el gran principio del todo es que hay algo que se está minimizando. ¿Sí? Pasa también en física, y todas las ecuaciones de física tienen un equivalente de un mínimo de acción, un mínimo de energía, un mínimo de potencial. En el caso de estadística o aprendizaje automático, siempre hay algo que se está minimizando, maximizando, ¿sí? La verosimilitud, una función de error. En sistemas físicos no es sorpresa que pase eso, porque tú estás escrito una ecuación diferencial. La ecuación diferencial siempre tiene una forma, así como hicimos el truquito de integración por partes y demás, no siempre puede hacer eso para definir una energía que es la que se minimiza, la correcta. En el fondo uno puede pensar que, si somos filosóficos, los anteojos con los que vemos los mundos son anteojos de minimización. Lo único que sabemos hacer es minimizar problemas. Es hacer todo, definir una función que es la que minimizamos y esa es la que queremos hacer. Capítulo muy lindo de los Lectures of Physics de Feynman, que es el principio de mínima acción, que justamente agarra un montón de ecuaciones y dice todo es mínima acción en física. Bueno, el aprendizaje automático de estadística es un poco más directo, ¿sí? Y acá habíamos hecho un comentario importante, ¿sí? Y es que esto es en principio para el caso multista
¿sí? Pero también aplica al caso bayesiano, ¿sí? Entonces, en el caso bayesiano, el caso bayesiano, entonces, en el caso bayesiano, si uno tiene una función de costo, esta es mi función de costo, este es mi parámetro, ¿sí? Lo que yo digo, bueno, a uno le interesa minimizar, de contra este pista estrella, ¿sí? En el caso bayesiano, uno en realidad lo que le interesa no es tanto definir el pista estrella, sino tener una distribución sobre el mismo, que es lo que llamamos el posterior. ¿Sí? Es una acá, no tiene una densidad, es lo que llamamos el posterior. ¿Sí? Que se obtiene combinando el prior, hemos dicho, lo podemos pensar como el término de regularización, más la verosimilitud, que nos vemos que uno minimiza en el caso frecuentista. Entonces, un poco lo que uno hace acá es ampliar puntos en los alrededores del punto óptimo, justamente con información de la curvatura de lo que es la verosimilitud. Entonces, uno lo que está haciendo acá es, en vez de tener este posterior, tiene una función de costo que también hace esto, ¿sí? Y uno prioriza sampleos de puntos que están debajo del potencial. ¿Sí? Puede pensarlo si quiere. De hecho, para ciertos priors esto es cierto. Pueden pensar que lo que está haciendo el posterior es como un movimiento aleatorio sobre el mínimo del likelihood con un término de ruido que depende de la regularización. Entonces, si se enfría, converge al mínimo, en este caso frecuentista. Si uno aumenta la temperatura, se dispersa y uno tiene una distribución. Es un poco más o menos lo mismo. Todo esto para decir que esto también, siéntanse libres de estar en desacuerdo, pero para mí los approaches frecuentistas de bayesianos tienen mucho más en común que diferentes. ¿Sí? Y en general uno quiere combinarlos, no los quiere antagonizar uno con el otro. Lo que sí es importante es que desde el punto de vista metodológico uno tiene que definir una función de costo, una verosimilitud, con una regularización y un prior. Y en ambos casos uno va a tener el mismo problema, que es todos los métodos que son gradiente libre, funcionan mismo en el espacio de parámetros es chico, en el espacio de parámetros es grande, necesitamos información. Y eso es universal, no importa si es bayesiano o frecuentista. ¿Sí? Computacionalmente, el bayesiano puede que sea un poco más costoso. ¿Sí? Tiene sentido porque en el caso frecuentista es un estimador puntual, en el caso bayesiano uno tiene una distribución. Entonces, más información, pues más. Entonces, en ambos casos tenemos un problema de optimización. Y como habíamos dicho, para optimizar, hay métodos que son libre gradiente, gradiente, o match order, orden. Como por ejemplo. Les habíamos dicho que esto iba a funcionar para tita chico, para tita chico. Habíamos dicho. Sí. 1, 5, 10, 20, está por ahí. Depende del problema. Gradiente lo podemos usar para ahora sí la dimensión de tita. Mucho más grande que 1. ¿Sí? Acá me empieza un poco
el problema técnico, que es cómo uno le calcula gradientes a estos bichos. Antes de seguir hablando un poco más de eso, que quiero volver un poco al punto de qué método de programación diferencial usar para cada uno de estos métodos. Algo que es importante es el término de la función de costo. Y es que en todos los métodos, tanto en PIN como UDIs, como en ODES, siempre habíamos introducido la metodología para fitear esos modelos que estaba basada en el trajectory matching. ¿Sí? Entonces, trajectory matching era esta idea de que uno tenía observaciones U y uno fiteaba trayectoria U de tetita y uno trataba de buscar tita, ¿sí? La función de costo que uno definía, la minimización sobre tita, de la suma sobre todas las observaciones. Y algo. ¿Sí? Esto es la trajectory matching. La trajectory matching es una de las metodologías que se usan para fitear para esto. Hay otra metodología, ¿sí? Que no hablé mucho, que es gradient matching. Entonces, en trajectory matching estamos tratando de pegarle la trayectoria. En gradient matching no vamos a calcular la trayectoria, vamos simplemente a pegar a los gradientes de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, eso es, como habíamos dicho, es trajectory matching. Entonces, otro método de lo que se conoce como gradient matching. Y lo que se hace acá es, uno comenzaba con la ecuación diferencial igual que antes. Uno también tenía puntitos. Entonces uno tenía observaciones. Pero en vez de tratar de ajustar las trayectorias, ¿sí? Uno primero lo que hace es fitear los puntos de la trayectoria, ¿sí? Suavizarlos. El primer paso, vamos a ponerle un sombrerito a los puntos. ¿Sí? Entonces, simplemente, sin usar nada de la ecuación diferencial, uno trata de suavizar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué método dimos que podría usarse para suavizar los puntos? Entonces, por ejemplo, qubit splines. Entonces uno podría usar cubic splines, por ejemplo, para simplemente suavizar la trayectoria. ¿Sí? Y ahora, si uno suavizó la trayectoria, la segunda parte es hallar tita, tal que minimice sobre tita.
Vamos a escribir la función de costo de manera integral. La integral de 0 a T1, ¿sí? Esto es 0 a T1 de... Estamos tratando de machar el gradiente, entonces lo que hacemos es calcular el gradiente y tratar de macharlo con F. Si la ecuación diferencial de precios la satisface, esta diferencia es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Y como necesitamos calcular derivadas y evaluar la función, este U que está acá es el U que ajustamos en el... A ver. Entonces, esto es gradient matching. Hay muchas maneras. ¿Es norma 2? O cualquiera. Es norma 2 cuadrado, sí. Todavía se puede discutir, pero norma 2 cuadrado. Ahí tú estás, vas a minimizar, vas a ir cambiando la line que... Ahora voy a decir, a priori no. Esto no es una pi. El plan está fijo, suavizado, el otro está fijo y uno simplemente lo va a usar esto para calibrar los parámetros. Obviamente no podría hacerlo más complicado, pero en principio, al menos como lo presenté, no hay cambio en cómo se hace el examen. La primera técnica va a ser igual, o sea, privada. Exacto. Esto va a ser siempre lo mismo, lo que va a cambiar va a ser esto. Ya que mencionaste, ¿por qué norma 2 al cuadrado? ¿Por qué tu instinto es poner norma 2 al cuadrado? Para que castigue las grandes diferencias y las normas. O sea, yo lo pienso así. Podría poner 2.5. Ah, ¿Por qué se pone el cuadrado al cuadrado? Ahora sí te vienes a todo. Sí, es cierto. Ese es un buen argumento, de hecho. No sé qué estaba pensando, pero es el que di, es cierto. Estaba pensando más en el conducta numérico. Eso es cierto. Sí, los errores son gaussianos, tenemos motivos para pensar que los errores son gaussianos, pero numéricamente. Si este es cuadrático, suponete que pongo f lineal. Si f es lineal en los coeficientes, esto es cuadrático, y las funciones cuadráticas se minimizan exactamente. Sí. Entonces uno en general con este tipo de problemas quiere que algo sea cuadrático o lo más convexo posible, que esos son los temas que sabemos minimizar bien. ¿Sí? Entonces en el caso de que f sea lineal en los coeficientes, ¿sí? Coeficientes θ, esto va a ser cuadrático en los coeficientes θ, minimizar sobre función cuadrático es analítico para la práctica de numérico, porque uno nunca resuelve el sistema analítico, pero es un problema fácil de resolver. Como que uno puede escribir explícitamente que es θ en el caso de que sea cuadrático. Si esto ya no es cuadrático, es 100% numérico. Pero sí, con lo de los errores gaussianos son en U, no necesariamente acá tampoco. O sea, eso es un poco también el problema que habíamos mencionado con las pins. Recuerden, cuando minimiza el cuadrado la ciudad de la pin, uno está asumiendo que es un residuo del gaussiano, que no tiene que ver necesariamente con que las oscilaciones sean gaussianas. El error de las oscilaciones sean gaussianas. Puede ser, y no es la general va a asumir eso, pero no necesariamente asumir que los errores de oscilaciones sean gaussianos implica que los errores de los residuos sean gaussianos. ¿Está bien? Entonces, ventajas. Dos. Uno. No hay que resolver la ecuación diferencial. Esa es una gran ventaja. Dos. Pero implica tener datos de uno. Implica tener datos de U. Y ese va a ser el gran con. Es uno. Hay que poder crear.
Desde el punto de vista estadístico, esto se usa, está bien. Hay algo que es un poco medio criminal, que es desacoplar estos dos problemas. Porque uno cuando fitea un spline está asumiendo algo sobre U. Cuando uno fitea un spline asume que las ondas derivadas son suaves. Y esto ahora está imponiendo otra noción de suavidad completamente diferente y que es que la solución sigue la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué pasaba si las soluciones a la ecuación diferencial no tenían segunda derivada suave? Bueno, ya se lo estás imponiendo de antemano. Entonces, este desentendimiento entre el paso 1 y el paso 2 es como que las dos están imponiendo una noción de suavidad un poco diferente. ¿Verdad? Pero tiene la ventaja de que no hay que resolver la ecuación diferencial y que en general la función de costo es, si quieren, más cuadrática que la del trayectoria mágica. ¿Está bien? Entonces, en el caso del efecto salinidad de los coeficientes, toda la función de costo es cuadrática, con lo cual tiene solución analítica, eso no pasaba en trayectoria mágica. Y aunque todo sea lineal, la función de costo sigue siendo no cuadrática. Cuanto más no cuadrático sea esto, más no cuadrático va a ser la totalidad, en general. Entonces, una optimización es mucho más simple que el de trayectoria mágica. El gran problema es este. Ahora, ¿por qué quería comentar esto? ¿En qué tipo de ecuaciones diferenciales se imaginan que esto puede ser bueno? Porque lo estoy vendiendo muy mal. Hay un caso en el cual esto va a ser muy bueno. No me acuerdo de la F. Sí. Sí. En la familia de ecuaciones diferenciales para la cual esto va a estar bueno. ¿Ah? Las iniciales. Nada, las lineales no pasa. Es algo que es muy difícil. Es difícil de resolver. Salvo de. ¿En qué tipo de sistemas está mal fijada una trayectoria? Sí. Pensando en cosas que supuestamente yo a la vez hablar, o sea, si la ecuación es estocástica, no hay Podría ser igual, justo no. Voy a hablar de estocástica, pero ese no es el problema. ¿Qué nos ha enseñado la vida o la física en los últimos 70 años que no tiene sentido fitear de manera exacta? Sistemas caóticos. ¿Sí? Sistema caótico no tiene sentido hacer trayectoria matching fuera del tiempo de Lyapunov. ¿Sí? Si uno arranca con una condición inicial ligeramente diferente, las trayectorias se van al diablo. Entonces, no tiene sentido fitear una trayectoria si la trayectoria va a ser sensible a un epsilon error de máquina de mi computadora. Entonces, esto va a estar bueno. ¿Sí? Va a estar bueno. Para temas caóticos. Pregunté que quedó en la contra. No, está tabulado de nuevo para atrás. ¿No tenés problemas con los slides? Ahora sí. Pero tenés un problema más grande, o sea, ese es un problema numérico, ese es un problema de, bueno, hay que ver qué hacemos. Un problema mucho más grave es que no podés fitear la trayectoria en un sistema caótico fuera del horizonte. Entonces, estos tipos de approaches van a ser mucho más buenos. Un método que cae dentro de esto es uno que se usa mucho en el labo de Gabo, que es Cindy. ¿Ya hablan de Cindy? Sí. Entonces, Cindy es un método que cae dentro de esta familia. ¿De Cindy? ¿De qué no anda? Anda mal. Anda mal. Es difícil de andar, pero voy a decir porque para mí en la mayoría de los casos, y ustedes me dirán si su práctica es lo mismo, pero tiene que ver con, bueno, básicamente, lo que puse en el código. Entonces, para sistemas caóticos esto va a estar bueno, ¿sí?
Justamente por eso estamos bajo del tiempo de Lyapunov. Entonces, para un sistema caótico, tiene sentido estudiar solamente los gradientes. El problema con Cindy en este tipo de problemas va a ser que justamente la mayoría del énfasis está puesto en resolver el problema número 2, cuando en realidad todo viene podrido de uno. Entonces, si uno pudiera hacer uno mejor, haría todo mejor, pero bueno. Entonces, Cindy, ese ejemplo, es Cindy, creo que es sparse identification of no linear dynamics, si no me equivoco, sparse. Linear dynamics. Todavía no estaba ajustando, me imaginé que me iba a olvidar. Me explicaba. Sparse identification. Le pegué. Entonces, ¿cuál es el Cindy? Uno tiene un sistema de ecuaciones. Voy a verme todo el sistema de Lorentz. ¿Se acuerdan? Lorentz. Hacia el aire. No, no importa. Olvídense de Lorentz. Pero uno tiene un sistema de ecuaciones diferenciales. Pensamos en ecuaciones diferenciales ordinarias. Siempre vamos a tener de U1 igual cierta función de U2 igual otra función de U3 igual otra función. Y por ejemplo, estas funciones van a ser no lineales, con lo cual van a haber términos del tipo alfa 1 menos alfa 2 U2, alfa 3 U3. Pues hay términos cuadráticos, por ejemplo. Podría tener un 1 o 2. Lo podría tener. ¿Sí? Más o menos entienden a dónde estoy yendo. O 1 o 3. Qué sé yo. ¿Sí? Una dinámica de este estilo. No lineal, porque lineal ya sabemos cómo resolver. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Algo que en general cuando se hacen cosas caóticas usan 3 ODIs y no 2 ODIs o 1 ODI. 3 es el mínimo para el caos. El paper famoso lo he llamado 3 es el mínimo por caos o algo así. Eso no siempre escribe 3. Pero la filosofía de esto es que cuando uno ve este tipo de ecuaciones, por lo general, los términos que aparecen son bastante simples. Función, producto de 2, 1 al cuadrado, el seno de 1, es una representación bastante fácil. Esto es lo que es la F. O sea, esto sería de U de T igual F de U. Y pueden ver que la F es como bastante esparsa, ¿sí? No están todos los términos que puedan existir, hay solamente un par de ellos. Entonces la idea de Cindy es escribir F. Entonces la idea es escribir esto con una base de funciones. Entonces esto va a ser primero la identidad. Vamos a poner U1, U2, U3. Y ahora vamos a empezar a poner cosas un poco más complicadas. Entonces podemos poner U1, U2, U2, U3, U3, U1. ¿Sí? Repito. Y después uno podría poner funciones más complicadas, como por ejemplo el seno de U, el seno de U, ¿sí? Etc. Entonces uno básicamente lo que hace es encontrar
¿sí? Funciones base que uno va a usar para representar esto. Y esto tiene que ser un vectorcito, lo que le prefiera algo. No, estoy bien. Y esto uno lo multiplica por esto acá. Hubiera querido un coeficiente diferente para cada uno de estos. Lo multiplico por acá. Enormes. Ahí. Y la multiplico por acá por coeficientes. Cada uno, cada 2. Acá, esto cerca de... ¿Sí? Entonces esto sería un super vector θ. ¿Se supone que sirve solo para casos que sea falsa la F o para cualquier tipo de En principio para una F falsa. Si no, uno podría usar otra cosa. Pero el chiste es que uno justamente va a imponer esparcidad en este vector para que esté más que nada poblado de ceros. Acá vamos a igual el producto de matrices acá. Tiene que ser n. Cada uno de estos tiene un coeficiente diferente. Deberían ser esos. La primera fila. Acá. ¿Uno ve el error? Lo que quiero hacer es que me quede un θ diferente para cada cosa. ¿Sí? Creo que el otro también lo escribí mal en mis notas. Uno. Tiene tamaño n. Todos los coeficientes. Sí, en realidad tiene un producto tensorial. Vamos a escribirlo más simple. Olvídense de la notación matricial. Simplemente vamos a escribir esto como θ11 más θ12 U1 más θ13 U2 más θ14 3 y después vienen todos los otros términos. Digamos U1 U2 más θ16 U1 3 etc. ¿Sí? Y tienen lo mismo para los otros, pero con otro coeficiente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en el fondo terminan con un θ, que es su parámetro, que en realidad va a ser una matriz, que va a tener tamaño 1 para cada una de las ODI que tengan, en este caso 3, por sí, todo el tamaño, todo el posible espacio de funciones que pueda tener. ¿Sí? Sería tamaño del diccionario de funciones, por lo que se llama. Que uno usa, en este caso puede ser tan grande como. Y después lo que hace es justamente minimizar la función de costo del trajectory matching. Entonces uno lo que quiere hacer, vamos a de manera integral o no, hagámoslo como si fuera una suma. Entonces uno ya lo hace sobre todas las observaciones. Y lo que uno minimiza es el U piteado derivado menos el F de U F de suma cuadrado cuadrado. ¿Bien? Donde este U es el 1, 2,
3, y esta F, este también está acá. Y como quiere uno quiere esparcidad en los pita, ¿cómo se impone esparcidad en un vector? Entonces uno después lo que hace uno agrega la penalización lazo, que en este caso como tita es un vector, esto es suma sobre igual 1 hasta n, suma sobre j igual 1 hasta m, de cada módulo de cada una de esas titas. ¿Está bien? Entonces, cuanto más grande sea lambda, más esparcidad. Cuanto más esparcidad, menos de estos coeficientes están activos. Cuanto menos los coeficientes están activos, más simple es la ecuación. Si la idea es recuperar algo como esto. Es como se ven, por lo general, los sistemas caóticos de orden bajo. Entonces, la ventaja de esto, antes de hablar de las cosas malas, es que no estamos integrando la trayectoria, lo cual para un sistema caótico está bueno. ¿Sí? Y que de alguna manera estamos descubriendo cuál es la dinámica del sistema. Y bueno, se puede caracterizar esto, ¿no? Después podría ver qué tipo de sistema es, qué tipo de caos exhibe, etc. Cuando cosas, cada vez que uno agregue regularización y polazo o cuadrático de más, ¿qué uno se tiene que asegurar de hacer primero? En Machine Learning en general, no solamente como trabajadores en diferencial. ¿Cuál es el paso del preprocesamiento que siempre hay que hacer? ¿Cómo se llama? Pues cuando escalas todo para que te esté en la misma escala. No tiene que normalizar los datos. ¿Por qué? Piensa en el sentido físico. Esto tiene unidades de nada, esto tiene unidades de metros, esto tiene unidades de metros cuadrados. Los titas tienen unidades diferentes. Y uno los está sumando. Y eso en principio está mal. Entonces uno lo primero que se tiene que asegurar es que todos estos coeficientes, el U1, el U2, el U3, el U1 por U2, el U, esté todo normalizado de alguna manera. ¿Bien? Eso parece trivial, pero puede tener un par de problemas. Porque no son independientes estos términos. Entonces uno puede normalizar el U1, puede normalizar el U2, puede normalizar el U3, pero el 1 por el U2 está dado por quién es U1 y quién es U2. Entonces uno puede normalizar de nuevo acá, pero como que no, hay una correspondencia entre estas cosas. En fin, eso es un problema que uno puede tener acá, pero uno primero se tiene que asegurar que las columnas de esto estén normalizadas. Pues uno eso lo hace simplemente menos la media dividido por la desviación. Entonces uno, antes de hacer lazo o reach o cualquiera de esas cosas, siempre hay que asegurarse de que esté todo normalizado, porque si no está comparando peras con manzanas. Bien, entonces uno hace esto, uno recupera más o menos una representación de la trayectoria. El gran problema con esto va a ser cómo se estima cada uno de los coeficientes suavizados. Vale aclarar que justo este es un problema lineal. ¿Sí? O sea, en los coeficientes esto es lineal. Cada una de estas funciones es lineal en tita, esto es cuadrático en tita. Esto es una función de costo cuadrática, entonces. ¿Sí o no? Esto es cuadrático. Y esto no es cuadrático. O sea, engaña porque es solamente tita, pero no es tita sin módulo. Tita con módulo es un codo. Es discontinuo. Es más fácil aún. Una función cuadrática tiene derivadas continuas, etcétera, etcétera. Esta no tiene derivadas en tita igual a 0. No importa, se resuelve bien. Función de costo cuadrática más lazo se resuelve bien, numéricamente. Pero no es una función de costo cuadrática, pero el término que es complicado, que es el primero, sí es cuadrático, así que eso simplifica mucho. Uno minimiza con espacidad, hay que elegir quién es lambda, que bueno, es un problema que pasa con todas estas cosas de todas maneras. El gran problema es que uno, viendo la trayectoria caótica, uno necesita estimar algo que fitee la trayectoria, y lo que es mucho más delicado, uno no solamente quiere fitear la trayectoria, quiere pegarla a su derivada. ¿Está bien? Entonces, si uno tuviera un sistema, dibujar lo que es el X de Lorentz, las aspiraciones, se va y vuelve, algo así. Entonces, si no hubiera ruido y tuviera un sampleo perfecto, esto no sería un problema. ¿Sí?
O que uno agarra dos puntos, más o menos lo interpola. Uno podría incluso hacer diferencias finitas, que también se usa bastante para Cindy, simplemente usar la diferencia finita de los datos, o la diferencia finita de los datos suavizados, si hay mucho ruido. ¿Sí? Pero el gran problema acá es que uno no solamente tiene que estimar la trayectoria, sino que uno tiene que estimar su derivada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, simplemente como, sí, si usted tiene una función fuera así, ustedes pueden aproximar esta función tanto como quieran, o al revés, ustedes pueden aproximar la función sobre tanto como quieran como un serrucho, pero las derivadas van a estar completamente mal. ¿Sí? Entonces, ajustar una función no quiere decir lo mismo que ajustar su derivada. ¿Sí? Entonces, para este tipo de casos, uno va a crear metodología que no solamente ajuste la trayectoria, sino que haga que las derivadas estén correctamente estimadas. Obviamente las derivadas están mucho más susceptibles al ruido. ¿Sí? Como una cosa es estimar f de x, o u de x para ser correcto. Y otra cosa es estimar u de x más delta x menos u de x dividido delta x. ¿Sí? Delta x es chiquito, si uno agrega ruido de gaussiano acá, esto se va al diablo. ¿Está bien? Entonces, el gran problema que uno va a tener con métodos como Cindy o con métodos de gradient matching va a ser cómo uno estima en primer lugar la trayectoria y sus derivadas. ¿Sí? Si uno estima la trayectoria, por lo general las derivadas vienen gratis. ¿Sí? Porque cualquier método razonable para suavizar es diferenciable y uno calcula la derivada de manera analítica. ¿Sí? Los cubic splines uno puede derivar. Si uno sabe los coeficientes, las derivadas son también numéricamente exactas. Pero en general, el gran problema con todo esto es cómo se estiman las derivadas. ¿Alguno jugó con Cindy antes? ¿Y cuál fue la experiencia? Igual creo que dijiste que la experiencia fue en general mala, pésima. ¿Lo ajustaste con datos reales o sintéticos? Reales. ¿Ruidosos? ¿Qué hiciste con la derivada? ¿Cómo la calculaste? Diferencia finita, no me acuerdo, pero creo que diferencia finita. Sí, en general eso va a amplificar bastante el ruido. Si uno ve el paper de ciencia original, casos sintéticos hermosos, uno calcula diferencias finitas y está todo bien. ¿Sí? Lo que te rompa acá es el ruido de observación. Pero bueno, son las metodologías que están. Sí, Cindy se usa, es bastante popular también. Y de nuevo, para ciertos casos puede andar, pero va a tener estos problemas. Una pregunta, ¿el diccionario funciona como quieras? ¿No hay ningún tipo de restricción? No, por lo general nunca va a ser nunca va a ser algo muy loco, más que lineal, cuadrática, si querés cúbica. Para solo para el juego para la espacidad. Podría poner pocas. Y podrías poner muchas. En principio, si pusieras muchas, o sea, acá no te daña mucho agregar mucho, porque siempre vas a penalizar con esparcidad. Entonces, al final del día vas a filtrar las 5 o 6 más importantes. Y lo bueno es que eso sí está bueno decirlo, si bien no tiene grandes problemas en cómo estima la derivada, una vez que el problema de optimización está escrito así, es un problema súper clásico de estadística. Con lo cual no solamente hay métodos eficientes, sino que hay teoría. Con lo cual, si yo veo esto, y tengo que hacer interparameter selection en lambda, sé exactamente cómo hacerlo. ¿Sí? Porque uno lo que hace es calcular el error de la señal, uno lo puede calcular en el sitio, y una vez que uno tiene eso, esta noción de estadística de grados de libertad, que básicamente para el lazo es un caso que es intuitivo, pero cuántos coeficientes son no cero, entonces eso te dice cuál es el número efectivo de grado de libertad no de tu sistema físico, sino de tu regresor, que es esta función acá. Y si uno sabe cuántos grados de libertad tiene, uno puede calcular el error generalizado. Cuanto más grado de libertad tenés, más vas a overfitear, por lo tanto el error va a ser más grande. Entonces tenés una manera teóricamente correcta y que funciona para elegir el lambda. Entonces eso va a estar bueno. Porque digo, si yo estuviera en el caso de una UD, una nodo donde estoy ganando representación, estoy un poco más a ciegas a la hora de hacer selección de parámetros.
haría un cross validation, tienes que hacer otras cosas. Lo bueno es que si uno acá puedo asegurar que el paso de ajustar la U con una suave ya está, el resto viene gratis. Todas las preguntas que vienen después de eso vienen gratis. Cuantificación de incertidumbre viene gratis. Es una función cuadrática de un término lazo. Entonces, te puedo decir exactamente cuál es la incertidumbre en cada uno de los listas que está activo. Te puedo decir todo. Entonces eso está bueno. ¿Sí? Y de nuevo, uno, por ejemplo, trabaja con problemas de esparcidad, el tamaño de los features no daña. ¿Sí? O sea, uno puede incluso fitear más features que observaciones. El problema del lazo tradicional. O sea, tenés 1000 puntos y tenés 1.000.000 de features y que hacen 1000 parámetros, pero pones esparcidad. Se activan los 10 más importantes. Y eso está bien. Porque lo otro que te va a pasar también es tener un montón de colinealidad acá. ¿Sabes? El 1 y el 2 no es independiente del 1 por el 2. Eso también te ayuda un poco. ¿Responden? ¿Preguntas? Volvamos entonces en 10 minutos. Voy a hablar un poquito de ecuaciones diferenciales estocásticas muy rápidamente y con eso ya más o menos cerramos. ¿Sí? Bien. Entonces, más que nada para ir cerrando, no tengo para descubrir mucho de esto, pero hablar de ecuaciones caóticas, que es una generalización importante, porque si bien cae entre el mundo de las ecuaciones diferenciales ordinarias, el tratamiento de ecuaciones caóticas es completamente diferente. Sí, explicaré muy brevemente de eso. Algo de lo que solo voy a comentar es qué pasa en ecuaciones con derivadas parciales. Y que es un poco, diría, donde un poco la limitación computacional empieza a ser un poco más limitante, ¿sí? En general es lo que se usa en muchos campos de la física, de la geofísica y demás, particulares, se usa más que nada en geofísica, ya sea nuevas atmósferas, océanos, glaciares, modelado del núcleo interno de la Tierra, modelado del manto de la Tierra, modelado de lo que sea. Por lo general son ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? Que relacionan tiempo y espacio, por lo general, como variables independientes. Y en general, sí, son más complicadas de resolver que las ODI, ¿sí? Son más complicadas de resolver. En particular, las familias de métodos, o sea, son métodos médicos de ecuaciones diferenciales ordinarias, que hemos dicho, están QPQ, están multistep y demás. En ecuaciones diferenciales parciales hay un montón de métodos diferentes. ¿Sí? Están los métodos de diferencia finitas, los métodos de elementos finitos, sí que son muy populares. ¿Sí? Y en el fondo uno tiene que encontrarse con el problema que si uno tiene un dominio espacial, cómo triangularlo, ¿sí? O cómo meshearlo, cómo crear un mesh sobre dicho dominio. Por lo general son imágenes que se ven así, pero de una gran manera de estetizar el espacio, de una manera de estetizar el tiempo, etcétera, etcétera. En fin. Son problemas que requieren un poco más de cuidado, pero lo importante es que la mayoría de los métodos, o todos los métodos, no, pero la mayoría para ser más conservadores, los métodos que vimos se generalizan a PDIs. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el método del adjunto que vimos en la clase pasada
se generaliza muy naturalmente acá, sin interacción por partes y todo lo demás. Entonces, ¿se acuerdan? En el caso de ODIs, la ecuación del adjunto quedaba para un sistema lineal, era algo así, ¿sí? O sea, la ecuación adjunta. Y ahora la tenía que resolver de final para adelante, ¿sí? O sea, hay un lambda de T1. Igual al lambda 1. Por lo general va a ser 0. ¿Sí? Entonces, esta noción de adjunto es una noción de análisis funcional. Y cada operador tiene su adjunto. Si se acuerdan de álgebra lineal, la adjunta de una matriz es la traspuesta conjugada. Como no hay complejos, es simplemente la traspuesta. En el caso de una PD va a pasar lo mismo, pero va a ser el operador diferencial adjunto. Entonces, por ejemplo, si uno agarra la ecuación del calor, esta, la divergencia, con velocidad, un gradiente, esta es la ecuación del calor. Entonces, esto era para el sistema lineal, o sea, el sistema original acá era de U de T igual a U. Entonces, esto va a definir una ecuación adjunta que va a tener la misma forma, ¿sí? Porque el operador adjunto de este operador es exactamente el mismo. Esto es un operador autojunto. Entonces, lo que le queda a uno acá es una ecuación de calor también para la variable adjunta. Y la variable adjunta, que era esta variable intermedia, uno después calculaba el gradiente final. ¿Sí? Entonces, estas nociones, ¿sí?, se trasladan bastante naturalmente a otros casos. ¿Sí? Hay un pequeño problema, y es que esto también tiene definido una condición final. ¿Sí? Ya hemos dicho que para resolver un problema de condición final, uno podría cambiar la dirección temporal. ¿Sí? Entonces uno puede resolver esto como una ecuación diferencial, tomando t menos t. Entonces ahora esto le queda esta ecuación. Ahora uno tiene una condición inicial. Y de nuevo, uno ve los problemas que van a aparecer. La ecuación de difusividad funde, ¿sí?, propaga información, las cosas se parecen, suavizan. Esto es una ecuación de antidifusión. O sea, las cosas que estaban desparramadas quieren concentrarse. ¿Sí? Porque es una ecuación que son más difíciles de resolver. Pero hay alguna exponencial que decae, es más fácil que de resolver. Una exponencial que sube, esto es lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, son las mismas nociones que se trasladan de una manera u otra, y la metodología sigue siendo la misma. Cuando uno trabaja con sistemas de parámetros de alta dimensión, uno va a hacer algún tipo de adjunto o algún tipo de cosas por el estilo. Entonces, un poco el mensaje de esto es, para ecuaciones diferenciales y derivadas parciales, que es muchas veces el caso de interés, problemas motivados por la física, las nociones que introducimos de punto, diferenciabilidad y demás siguen aplicándolo. Solamente que hay que realizar esas cosas a PDIs, etc. En general se puede hacer bastante. Bueno, lo que no tiene es un código de computadora mucho más difícil de correr. De la misma manera que las PDIs se resuelven de manera más difícil que los ODIs, el modelo inverso va a pasar de lo mismo. ¿Verdad? Y algo no menor es el tema de memoria. Una cosa es almacenar una trayectoria, otra cosa es almacenar una trayectoria de un campo.
Entonces ahora acá tiene tres variables independientes, X, Y, bueno, potencialmente Z y tiempo. Todo eso hay que almacenarlo de alguna manera. Bien, pero bueno, las cosas que aplican a ecuaciones diferenciales ordinarias conceptualmente se trasladan muy naturalmente a PDEs, con lo cual ahí no hay tiene mucha magia. Donde sí las cosas cambian un poco más significativamente es cuando uno tiene modelado, uno tiene ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces ahora uno no tiene una sola manera de generar una trayectoria, sino que ahora el modelo genera varias trayectorias en base a una distribución de probabilidad. Entonces, no voy a introducir todo lo que son ecuaciones diferenciales estocásticas, porque eso es un curso entero que viene después de este curso todos los días a las 2 de la tarde. Pero la versión física incorrecta, pero que está bien, es agarrar una ecuación diferencial. Entonces habíamos arrancado. Esta es la ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? ¿Cómo la resolvían numéricamente? Uno tenía el U en T más delta T, menos U de T, y ahora lo llamábamos de U, es igual a F de U delta T. ¿Sí? Entonces vamos a quedarnos simplemente con eso. Entonces esto es como actualizan el valor de du. ¿Qué es una ecuación diferencial estocástica? A esto le agregamos ruido. ¿Sí? ¿Y cómo le agregamos ruido? Agregamos otra función, en caso G, que también puede ser de du, también puede meter los parámetros, también puede meter el tiempo, pero no la multiplicamos por delta T, porque eso lo haría parte de la ecuación diferencial. Lo multiplicamos por raíz de delta T. ¿Sí? Y lo multiplicamos ahora por un epsilon T, donde cada epsilon T es una normal, pero bueno. Entonces, si simulan esto, le da una ecuación diferencial estocástica. Es para que, si esto es de raíz de delta T, la varianza de este bicho es, esto es normal 0,1. Perdón, esto es normal. ¿Por qué así? Porque si fuera más grande explota, si fuera más chico explota, lo único que escala bien es medio. ¿Sí? Pues si uno tuviera una trayectoria así, en vez de uno obtener la solución suave, uno lo que ve son términos de ruido. ¿Por qué no lo dibujé con respecto a la suave? Porque no tiene por qué necesariamente pasar por la suave, porque el ruido me está empujando la ecuación diferencial todo el tiempo. Y lo que es importante es, esto me va a dar diferente para cada realización de los epsilon t. Y los epsilon t son random, con lo cual la trayectoria no es única. ¿Sí? Esto por lo general se suele escribir de la siguiente manera: de U igual a F de T, y uno lo que tiene del otro lado es lo que se llama proceso de Wigner, que uno es PWT, uno pone un DWT, el DWT es la derivada de un random walk, que está bien definido, y esto define cosas diferentes. El F es la versión del drift, es hacia dónde se está yendo la partícula sin ruido, y esto es algo que lo está empujando todo el tiempo a eso. Entonces hay muchos sistemas que se describen, o se describen muy bien con ecuaciones diferenciales estocásticas, cosas que uno espera que sean estocásticas. El ejemplo canónico es el precio de cualquier cosa en el mercado. Parece que en el mercado todo es aleatorio. Entonces eso se describe con ecuaciones diferenciales estocásticas. Variables físicas, temperatura, presión, cosas por el estilo.
A mí me gusta mucho usar ecuaciones diferenciales estocásticas para aproximar cosas que no son estocásticas, porque en el fondo hay muchas cosas que se describen muy bien con sistemas de ecuaciones estocásticas, especialmente cuando uno trabaja con lo que se llama ecuaciones diferenciales de reduced order models, como si fueran no la versión física completa de un sistema, sino una pequeña parte de eso. Eran algo interesante entre cuando los estocásticos, como eran como caóticos, caóticos. Hay un montón de aplicaciones de esto. Ustedes pueden pensar cuál es la que más les parece más interesante. Pero esto trae un problema desde el punto de vista metodológico, que es, ahora no hay una sola trayectoria, sino que hay varias trayectorias. Entonces, allá por las primeras clases, yo había dibujado un diagrama en el cual uno parametrizaba lo que no sabía de la física con un parámetro θ. En este caso, esto podría ser función de θ, esto podría ser función de θ. Uno con eso obtiene una trayectoria. Y uno luego con esto era observaciones. Y habíamos dicho, habíamos discriminado un poco estos dos procesos, llamado esto de modelo observacional. Y este, no me acuerdo cómo lo habíamos llamado, creo que lo habíamos llamado modelo del estado. Y durante toda la clase, durante todo el curso, este era el único que tenía un componente aleatorio. ¿Sí? Porque en general habíamos dicho que el I iba a ser al U θ más el epsilon I. Con el epsilon I algún tipo de ruido. Entonces esto iba a tener componente aleatorio. ¿Sí? Pero este siempre había sido determinista. ¿Sí? Una ecuación diferencial estocástica, la historia la cambia, porque ahora el mapa de θ de las trayectorias también es aleatorio. ¿Está bien? Entonces esto también es aleatorio. ¿Bien? Todo es aleatorio. Pero no importa, porque de θ, o digamos de θ ahí, con esto determinístico y esto aleatorio, eso ya era aleatorio. ¿Sí? Ahora tenemos más aleatoriedad. ¿Sí? Y este epsilon I de acá no tiene nada que ver en principio con el epsilon I de la ecuación diferencial. Si son dos epsilon. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estimación de θ en un modelo que es estocástico? Pregunto, ¿cómo podemos hacer estimación de θ en un modelo que es estocástico? ¿Cómo hacíamos estimación de θ en un modelo que no tenía estocasticidad acá, pero tenía estocasticidad acá? ¿Cuál es el principio detrás de estimación estadística? Minimizar que... Unlike. Exacto. Entonces el principio detrás de todo era esto es aleatorio, con lo cual hay una componente de aleatoriedad, lo que uno hace es maximizar la verosimilitud del modelo. ¿Sí? Ahora que hay otra componente aleatoria, ese principio no cambió para nada. Lo que yo voy a hacer es evaluar la verosimilitud del modelo, dado que esto es aleatorio y que esto es aleatorio. ¿Está bien? Entonces el principio de máxima verosimilitud va a decir, no cambia para nada. No cambia para nada, porque la verosimilitud del modelo va a ser el producto de las probabilidades de ver cada una de sus epsilons i. Eso ya habíamos dicho que era exponencial. Ahora esto, i menos x de i, θ dividido esto al cuadrado, dividido 2 sigma i cuadrado. ¿Sí? La X sería 1. ¿Mm? O sea, la X sería la 1. La x sería la 11. Eso es simplemente el error gaussiano, la constante de sigma lo omitimos por ahora. Esto se multiplica todo.
I1 hasta n. Entonces, esto era, y si quieren ponemos 1 sobre, bueno, omitemos el 1 sobre sigma i cuadrado raíz de 2. De la verosimilitud. Si yo ahora x, no es determinístico, sino que es aleatorio, entonces vamos a, si quieren, no es aleatorio, uno le pone letra mayúscula, Si esto fuera mayúscula, tengo que tomar un promedio más, que es la integral sobre esa u. Entonces la verosimilitud no es solamente esto, sino que es la esperanza de esto. Integrado a nada, sobre todos los subes posibles. ¿Ya? Entonces, simplemente tomar promedio. ¿Cómo es la notación ahí? En la que agregas un- Productoria, Sí, exponencial, término gaussiano, sí. y todo eso valor medio con respecto a u, siendo u mi trayectoria. ¿Por qué se hace el valor medio después de la productoria? Creo que sería, la productora no estaría antes. Déjame pensarlo, puede ser. No, va después. Porque vos le calculás, uno samplea las trayectorias, y una vez que uno samplea las trayectorias, ves qué tan cerca le pasa a cada uno de los puntos. Entonces, qué tan cerca le pasa se calcula con este producto. Una vez que te fijas qué tan cerca le pasa, ahora uno hace eso para todas las trayectorias posibles, entonces uno después toma ese promedio. Si lo hicieras al revés, es como que estás desacoplando, estás diciendo que las observaciones a cada punto son independientes de las anteriores cuadras. Correcto. ¿Sí? O sea, la verosimilitud, de nuevo, antes no había esperanza, con lo cual la productoria salía, le tocaba logaritmo y demás, pero acá la verosimilitud de observar los datos es esto. ¿Sí? Si quieren, piénsenlo de atrás para adelante. Dado y esta aleatoriedad, es esta probabilidad. ¿Sí? Y dado eso, ahora voy un paso más para atrás e integro con respecto a U. Bien. Entonces, el problema que uno va a tener es, bueno, ¿cómo uno calcula el valor medio este? Si uno quisiera calcular el valor medio de algo con respecto a un proceso aleatorio, uno se amplía un montón de trayectorias, se fija cuánto vale eso. ¿Sí? El problema que uno va a tener es que si los datos están dados, ¿sí? Si uno tuviera ya los datos dados, y uno corre el modelo aleatorio, estoy pensando acá, la probabilidad de que pase por el primer punto está bien, en el momento le va a pegar al primer punto, pero la probabilidad de que le pase una trayectoria de todos los puntos va a ser muy baja. ¿Sí? No importa cuánto se emplee, una cosa es tirar una cara, otra cosa es tirar 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras. La chance de que te salga todas las caras es baja. ¿Sí? Entonces, en general, simplemente ampliar trayectorias no va a funcionar, ¿sí? Sino lo que va a funcionar es ampliar trayectorias de una manera inteligente. ¿Sí? Entonces, eso vuelve al concepto que habíamos dicho en alguna de las clases con respecto a pins, que era la noción de importance sampling, que es uno arranca con trayectorias y uno simplemente conserva las que llegan al punto cercano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las que están tan lejos van a hacer que esa exponencial menos sea un número muy chico, con lo cual 0, 0, 0, 0, 0 no contribuye. Uno quiere encontrar las trayectorias que contribuyen a esa integral. Entonces uno que hace es simplemente descarta todas las que se van lejos, mantiene las que están cerca, y si arranqué con
6 y me quedo con 2, ahora reproduzco 6 más. Entonces, de cada uno de estos puntos salen 3, me salen 3, y listo. Todo esto se va, me quedo con esta, y reproduzco. Esto es lo que se llama particle filtering, y es lo que se usa para estimar la verosimilitud de modelos estocásticos. ¿Por qué? Porque de nuevo, si uno probara con fuerza bruta todas las posibles U para un dado θ, las chances de que le pegues a todas. No tienen que encontrar una manera de samplear de manera inteligente. Esa manera inteligente es ampliando con los que ya van por el buen camino, que es un important sampling. ¿Sí? Resamplear curvas en base a qué también le está yendo hasta ahora. ¿Sí? Como si fuera un algoritmo genético. Si uno simplemente conserva las partículas que están haciendo vuestro trabajo. Las que ya te dieron 0, ni sigas evaluando, porque ya sé. Si una partícula se fue para acá, ni sigas tratando, ya está. Te lejos de la trayectoria. ¿Bien? Entonces, esta es una limitación que aparece cuando uno hace ecuaciones diferenciales estocásticas. Y el problema es este que estoy mencionando, que estimar la verosimilitud es más complicado. Esto también uno lo puede hacer. Y también hay métodos para calcularle gradientes a esa cantidad con respecto a θ. ¿Está bien? Eso también es interesante. ¿Cómo se le calcula gradiente a una cantidad que está estimada en valor medio? Entonces uno podría incluso pensar cómo se le calcula un gradiente a esa función. Bien. ¿Preguntas? Actualmente, la diferencia entre algoritmo genético y machine learning cualquiera, porque siempre uno penaliza algo, ¿no? ¿Filosóficamente es lo mismo o es algo distinto? Los algoritmos genéticos son algoritmos de optimización, por lo general. Claro. Es como uno resuelve un poco la subrutina que uno tiene. Y de nuevo, parece más en este caso, hay un problema de optimización, pero toda la vida es un problema de optimización. Estimar un valor medio es un problema de optimización. Al final Porque todo- la media es la media. La media es lo que minimiza el error cuadrático medio. Problema de minimización. O sea, si quisiera forzarlo, podría decir es un problema de optimización. Es mucho más fácil estimar un promedio. Pero el algoritmo genético es un algoritmo, diría, lo pondría también dentro de important sample, que es como resamplear las partículas que están dando, que son importantes. ¿Sí? Entonces, en realidad, como el concepto para mí más importante es el important sample, que es un poco lo que te garantiza que vas a estimar esa cantidad de manera correcta y de manera eficiente, sin samplear 1.000.000 de Google, de las cuales a veces una fue cara. Está bien, pero cuando una red es entrenada para hacer sobrevivir algunas cosas y no otras, penalizando, no se lo consigue, no entra en la keyword de algoritmo genético. O sí, Podría, sí. podría. Sí, podría. Más una cuestión de terminología que concepto, pero sí, podría llamarlo genético. Sí. O más en general, important samples es un tipo de algoritmo genético y sí, hay obvio. Matás algunas, reproducís otras. Tiene esa filosofía detrás. Bien. Con esto termino las clases de la materia. Quedan los pósters y los proyectos, ¿sí? Que eso será la semana que viene. Mandé un formulario por mail, así que todos los que quieran las notas, por favor, completen ese formulario. ¿Sí? Las actas se van a completar cuando estén evaluados los proyectos, que espero sea lo antes posible. Las actas no las voy a completar yo, las va a completar Pablo Groeman, que es técnicamente el profesor del DM. Yo estoy como profesor visitante, con lo cual no puedo firmar actas, pero bueno, la acta la voy a hacer yo, la va a enviar él. ¿Sí? Así que si ven en el sistema Pablo Groeman en vez de Facundo Sapienza, no, está bien. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, espero leer sus proyectos y ver sus pósters. Si a alguno en algún momento le interesa seguir trabajando en alguno de estos temas, ya sea para tema de licenciatura o demás, pueden escribir. ¿Sí? Puede que responda poco en los próximos meses. Voy a estar de viaje.
pero en general respondo, así que si a alguien le interesa, bueno, licenciatura, tiene algunas preguntas de cosas de la materia, siéntase libre de enviarme un mail, ¿sí? Y si surge algo más con respecto a la materia, seguro use la lista de mails que tenemos para mandárselos, ¿sí? Así que con eso estamos. No sé si hay alguna pregunta final antes de que terminemos por hoy. Fecha límite para la entrega de Sí, está en la página web, viernes que viene. Joya, bueno. aplauso.